Y esta mañana, hermano, vamos a revisar el libro de Génesis. Es bueno estudiar la Biblia y encontrar textos que hablen entre líneas del Señor Jesús. O sea, pareciera que no, pero cuando uno los analiza con mucho cuidado, empieza uno a darse cuenta que, pues de veras que el Señor Jesús está revelado en todas las escrituras. Todo lo que conocemos como la palabra de Dios. No hay un solo libro que no hable de Él. Pero debemos de tener mucho cuidado. En lo que yo hice, encontré algunas cosas que juzgo que son de importancia. A lo mejor ustedes en su lectura diaria pueden encontrar otras, pero pues es bueno ver lo que la Biblia habla del Señor Jesús entre líneas. Por eso el libro de Génesis lo vamos a tener abierto y ténganlo abierto, hermanos, ahí en los pasajes que vamos a ir viendo, porque a lo mejor les digo que lean a alguien en particular para que no se me duerman. Estén listos y atentos ahí. La primera figura de Jesús en el Génesis lo vemos en la historia de Adán y Eva. Cuando leemos los primeros 3 versículos, ahí vemos algo realmente interesante. Génesis 3:21 dice que Jehová Dios, les hizo vestido de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Ahora tenemos que recordar que después de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios porque le hicieron caso a la serpiente antigua, o sea, a Satanás. Por haber desobedecido a Dios, Dios los echó fuera del huerto. No más estuvieron en el huerto. Y es más, ese huerto lo han querido encontrar los arqueólogos aún en estos tiempos y no han podido dar con él. Porque el único río que aparece de aquel huerto es el Éufrates, creo. Es el Éufrates. Entonces el Éufrates pues es muy largo. Para allá lo va a ser muy difícil. Pero Dios los echó. Les dijo claramente que no regresarían allí. ¿Por qué? Porque en el huerto Dios plantó, y acuérdense que la creación fue hecha por Dios. Dios las hizo con su voz. Todo lo que vemos, Él lo hizo con su voz. Y Dios les dio a Adán y Eva árboles de todas las especies que usted se pueda imaginar para que comieran. Solamente les advirtió que de 2 árboles no comieran y estaban en el centro del huerto. Nadie sabe qué clase de fruto eran. Los dibujos sacan que era manzana, que eran naranjas, pero no dice la Biblia qué clase de fruto eran. Lo único que dice es que eran frutos que no debían de probar, porque el día que lo hicieran, sus ojos se iban a abrir y iban a ver cosas que no debieran de haber visto. Y claro, sabemos por la historia que Satanás vino
y sutilmente se introdujo en la vida de esta pareja. Trabajó primero con Eva, la engañó, y por medio de Eva, Adán fue engañado, pero la serpiente los engañó a los dos los engañó. Y una de las cosas que dice la Escritura, que ellos andaban desnudos y no sentían bochorno, no sentían vergüenza, se miraban como si nada. Pero después de aquella experiencia de probar aquel fruto que Dios les prohibió, les entró una vergüenza que nunca habían sentido. De tal manera que luego buscaron taparse. Cuando se miraron desnudos, trataron de cubrirse, pero se escondieron de Dios. O sea, no hicieron el menor intento de buscar a Dios después de la experiencia, como para decirle a Dios, ay Dios, parece que hicimos algo malo aquí, dinos qué pasó, ayúdanos. No, se escondieron y fabricaron su propia ropa con hojas. Tanto ella como Adán se fabricaron sus ropas, y dice la Escritura que el Señor vino, su voz se escuchó, y aquella pareja estaba totalmente escondida. Y cuando Dios siguió, él ya sabía dónde estaba, por supuesto. A Dios no se le escapa nada, pero el Señor quería ver qué es lo que iba a hacer Adán y Eva, y al final de cuentas, pues tuvieron que confesar lo que estaban pasando, y Dios les dijo, bueno, es que comieron del fruto. Por tanto, pues ahora van a sufrir las consecuencias. Y ciertamente, Adán y Eva sufrieron las consecuencias. Solamente como un dato de interés, hermanos, Adán y Eva tuvieron relaciones de pareja, como las tienen las parejas, pero no fue por causa del pecado, porque muchos le han dado ese matiz, que las relaciones entre marido y mujer son pecaminosas. No lo son. Si es entre marido y mujer. Entonces, el castigo de Dios no fue eso. El castigo de Dios tampoco fue el trabajo. Hay otros que han dicho que el ponerse a trabajar fue un castigo de Dios. Tampoco. Adán estaba trabajando en el huerto desde que Dios lo puso ahí. Él mismo comenzó a trabajar. Empezó a trabajar en el huerto, empezó a desaijar, por así decir, las hojas que estaban secándose, y empezó a checar todo lo que estaba sucediendo ahí. O sea, él tenía mucho trabajo que hacer. Su castigo fue haber desobedecido a Dios, porque ese fue su pecado. No haber escuchado la voz de Dios que le dijo, no comas de eso. Y comieron. Y dice la Escritura que participaron conscientemente todo lo que estaban pasando ahí. Cuando leemos algunos textos de los primeros capítulos del Génesis, nos damos cuenta cuál era la condición de ellos. Dice la mujer, hablando sobre la mujer, que ya vio el fruto, alcanzó la mano, lo cortó, lo saboreó y lo dio de comer a su esposo. Y Adán lo cogió y lo probó. Ni siquiera se molestó. Participó. Entonces el pecado así es muy sutil, se mete en la vida,
y aún de los creyentes, hermanos. Satanás utiliza mucho la desobediencia para que los creyentes caigan, para que los creyentes se olviden de Dios, para que los creyentes no tengan ningún pensamiento bueno en ninguna hora del día y que no clamen a Dios por misericordia. Esa es su situación. Y Dios miró aquello. Pero dice la Escritura, y es lo que vemos aquí en el 3:21, que Dios no estuvo contento con la vestimenta que la pareja se había fabricado para sí mismo. Podemos decir algo muy similar, hermano, lo que los hombres justifican por las cosas que están haciendo, hermanos, a Dios no le agrada. A Dios no le parece. Dios mató a un cordero y con su piel cubrió la desnudez de aquella pareja. Dios vio esto necesario. Había que cubrir la desnudez, la culpa de aquella pareja. Así que si Dios hizo aquello, lo hizo muy bien. Así que la muerte de aquel animalito fue una muerte perfecta. Y esto se parece mucho a la experiencia de Isaac, cuando fue ofrecido en sacrificio a Dios. Y que ya en el último momento de ser sacrificado, Dios lo libró con la experiencia de otro carnero enredado cerca de donde ellos estaban, y podemos decir que tomó el lugar de Isaac. Y este cordero tomó el lugar de Adán y de Eva. No murieron. Fue el cordero que murió. Y nos dice Hebreos que precisamente la muerte perfecta, que fue en favor de para nuestra salvación, por nuestros pecados, fue el Señor Jesucristo. Juan así lo vio en aquella ocasión que Jesús andaba rumbo a donde él estaba para ser bautizado, que Juan lo vio a la distancia y exclamó a grande voz: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Y así fue. Él es nuestro Cordero, hermanos. Él murió por nosotros. Por eso en aquella ocasión que pedimos a Dios misericordia y nos arrepentimos de nuestros pecados y oímos el llamado de Dios, la voz del Señor, y creímos, el Señor hizo posible que aquella muerte del Calvario fuera eficaz para nosotros. Fuimos salvos no por nosotros, fuimos salvos por la persona de Cristo Jesús. Así que aquella figura de aquel animal muriendo para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, lo vemos en la persona de Cristo Jesús. Por eso cuando oramos a Dios, hermanos, nos acercamos a Dios sin trabas, porque Dios hace posible que esto ocurra. Y cualquiera que escuche la voz de Dios y se acerque a Dios, rendido su corazón a Cristo Jesús, el Señor le perdona. Y usted puede decirlo así, hermanos, con toda la boca, que el Señor nos ha salvado no por misericordia nuestra, sino por la de Él, por su sangre preciosa. La otra cosa que vemos, la vemos en Génesis 7:1. Vemos la figura de Jesús como la salvación perfecta para nosotros. Así es. Entra en el arca tú
y ¿quién? Toda tu familia o toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Cuando vemos la historia del arca y de Noé, nos damos cuenta que Dios había mirado la maldad de los hombres. Los hombres habían caído en tremenda desobediencia a Dios y no querían nada con Dios. Otra vez, por el lado sexual. Y hay una historia allí de cuando Dios manda a sus ángeles para librar a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y llegan a la casa de Lot y dice que tan pronto los habitantes de Sodoma se dieron cuenta que habían llegado huéspedes a Noé, quisieron sacarlos de la casa. ¿Para qué? Para violarlos. Y Lot, que sabía todo esto, dijo, no, no pueden hacer eso. Aquí están mis hijas. Ellas no conocen varón, o sea, no se han casado todavía. Las voy a sacar y hagan con ellas lo que a ustedes les parezca. Y aquellos hombres eran viejos y eran jóvenes y eran hasta jovencitos, ya con maldad. Le dijeron, no queremos nada con ellas, queremos a los que metiste, y no sabían que eran ángeles, pero era tanta su maldad que estaban su conciencia cerrada, sellada completamente. No sentían ningún temor, no sentían nada. Todo su pensamiento era hacer lo malo. Esta condición se ve hoy en nuestra época. El Señor Jesús lo profetizó, que en los últimos días, o sea, antes de su segunda venida, los días donde vamos a estar y van a ser semejantes a los días de Noé, a los días de todo esto, porque aún Noé vemos tanta maldad, por eso el arca, ¿no? La destrucción para ellos, pero en el tiempo de Lot, otra vez se repite la historia. Los seres humanos así son, no aprenden. El arca trajo salvación para Noé, trajo salvación. La lluvia cayó a raudales, aún las fuentes de las aguas brotaron, todo se cubrió, nadie pudo hacer nada. La maldad de ellos era tremenda. La Biblia dice que de todos los seres humanos, solo Noé había agradado a Dios por su manera de vivir. Por eso el pasaje señala, entra tú y tu familia, porque he visto que eres justo. Un dato también interesante, hermanos, el arca fue hecha de madera con medidas perfectas. Cuando leemos Génesis dice las cantidades, dice las medidas, dice la clase de materiales, dice de todos los implementos y dice los científicos que esa arca no podía hundirse, aunque la tormenta fuese de tal manera que la podía volcar y volvía a quedar en el mismo lugar. Fue un arca perfecta, porque Dios la hizo, Dios la marcó. La salvación que Dios nos da a través de Jesucristo es perfecta. Las instrucciones que Dios dio para que el hombre fuese salvo a través de la fe en Jesús fueron instrucciones perfectas. Fueron instrucciones de Dios, no pueden ser cambiadas. Los seres humanos
por las religiones que han inventado, han cambiado la manera de ser salvo, pero hermanos, Dios no la ha cambiado. Los hombres pueden decir miles de cosas. ¿Cómo el hombre puede ser salvo sin Jesús? Pero Jesús no puede ser quitado del plan de Dios, porque al final de cuentas los hombres han pecado contra Dios, no contra nadie de los muchos líderes religiosos que han existido a través de la historia del ser humano. Dios está ofendido. Ciertamente Él es amor, pero Él está ofendido. De todas formas, Él está ofendido. Los hombres tratan de satisfacer sus anhelos por sus propias fuerzas y no lo consiguen. Por un rato su conciencia es aplacada, pero tan pronto pasa el tiempo, de nuevo la conciencia empieza a clamar por justicia que no viene de nada de este mundo. Solamente va a venir hasta que los hombres doblen sus rodillas delante del Dios Todopoderoso y Creador del universo y clamen por misericordia y reciban al único y suficiente Salvador que es Cristo Jesús. Nadie puede ser salvo fuera de Cristo. La otra cosa que vemos ahora en Génesis 8:20, Jesús es la alabanza perfecta. En Génesis 8:20 dice la Reina actualizada, y se ofreció holocaustos sobre el altar. A mí me llama mucho la atención que después de que Noé bajó del arca, porque acuérdense que la puerta no podía ser abierta de este gran barco porque Dios la cerró. ¿Se acuerdan que ya en los últimos momentos, ya la arca flotando? Muchos de los que andaban nadando por ahí cerca se acercaron a la arca y tocaban con todas las fuerzas y le decían a Noé que abriera la puerta. Y Noé les contestó: no puedo hacerlo porque Dios la cerró. En cuanto a la salvación, hoy en día, la salvación está abierta, hermanos. La salvación está abierta para todos los que busquen a Dios, para todos los que escuchen la voz de Dios. La salvación está lista y dispuesta. Pero si se niegan hasta la mismísima muerte a cambiar su vida, qué triste, pagarán por haber desobedecido a Dios. A mí me llama mucho la atención que después de que Noé bajó, lo primero que hizo fue reunir a su familia, preparar un altar de piedra y sacrificar los animales que tenían que ser utilizados, que yo me imagino que eran lo mismo que vemos después en Éxodo. No solamente el cordero, sino también palomas que se utilizaban para sacrificar. Y esto llama mucho la atención, hermanos, que nuestra primera prioridad en nuestra vida, hermanos, siempre debe de ser la adoración a Dios. La primera cosa que haces al levantarte en la mañana no es ir a buscar tu taza de café y lavarte los dientes o bañarte, sino debe de ser luego tu adoración a Dios. Y lo mismo durante el día, adorar a Dios. Y lo mismo en la tarde, o lo mismo en la noche, antes de acostarte para dormir. ¿Por qué no arrodillarte allí al pie de tu cama y glorificar el nombre de Dios? Dale gracias por el día. Dale gracias porque te protegió, al mismo tiempo que pides perdón por las cosas malas que hiciste, que fueron desagradables ante sus ojos, por esas palabras
malas que Dios escuchó, porque Dios escucha todo lo que hablamos y Él ve todo lo que hacemos. Y Él mira todo aún dentro de nuestro corazón, aún esos malos sentimientos que hay dentro del alma. Dios los ve, pero el Señor nos ha dado una alabanza perfecta. Esta adoración es única porque solamente Dios la puede recibir cuando nuestro corazón es testigo todos los días de las maravillas que Dios hace. Todos los días, hermanos, hay algo que Dios ha hecho en tu vida que a lo mejor no te has dado cuenta, porque todo sucedió tan rápido que no pudiste captarlo hasta que estás solo en tu casa repasando todo lo que te sucedió durante el día, todas esas experiencias, algunas de ellas tristes y amargas, y que al final de cuentas sigues vivo. Dios te ha librado. Y das gracias a Dios. Noé lo hizo con todo su corazón, porque había sido salvado de una manera única y especial, como nosotros también. Esta experiencia de salvación que Dios ha hecho no se nos puede olvidar, hermanos. Por eso nuestro corazón tiene que estar dispuesto para ser agradecido con Dios y alabarle solamente a Él. En nuestra mente no puede caber otra cosa, hermanos. Esa es la razón por qué no vamos a muchos lugares nombrados como templos, porque la adoración no es la adoración que nosotros creemos que debe de ser. Y creo que ofendemos a Dios. A veces queremos quedar bien con nuestros amigos, con nuestros familiares, y accedemos y vamos a esos lugares que no glorifican el nombre de Dios, porque pensamos que con esa actitud vamos a ganar mucho y no ganamos nada, hermanos. Pasan los años y ellos siguen tan campantes en su pecado y en su maldad, alabando a un Dios que no existe, o a los muchos que han fabricado, porque cada religión no tiene una, tiene miles de dioses falsos, de ídolos. Dios es único y solamente Él existe. Por eso Él tampoco permite que tratemos de imitar lo que aparentemente se nos figura que hay en el cielo. Por eso dice la Escritura que no te harás imagen de lo que hay en el cielo o abajo del cielo. O sea, lo que te puedas imaginar, cómo está el cielo, porque Dios es único. Él está aquí, hermano. Dios está aquí en este lugar. No lo vemos, ciertamente no lo vemos. No lo vemos, pero Él está aquí. Ha sido su promesa de estar aquí. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. O sea, todos los días que estamos viviendo hasta la experiencia de nuestra partida. Dios estará con nosotros. Lo que hoy se hace en favor de la multitud de ídolos que el hombre ha fabricado a través de la historia del hombre, nunca, nunca, nunca será la verdadera adoración que a Dios le agrada. Solo Jesús hace la diferencia. Nuestra fe en Él cambia todo. Por eso damos honra a Jesús. La cuarta cosa la vemos en Génesis 14, 18 al 20. Ahora pasamos a la vida de Abraham. Y vemos a este Melquisedec. De Melquisedec se dice que es un sacerdote de quien no se sabe de dónde había venido. Pero todo el mundo le conocía como sacerdote del Dios Altísimo. Por eso Abraham, cuando llegó allá,
Y esto es ya después de la experiencia de Lot, ¿verdad? Porque él va y defiende a Lot, una experiencia que tuvo Lot cuando lo apresan. Y Abraham va y lo libra y gana la batalla. Y coge botín, pero no se lo lleva consigo. Llega con Melquisedec y le entrega todo. Melquisedec, según Hebreos, es el tipo perfecto del gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Y es la palabra de Dios que Jesús es lo que hace. Jesús intercede por nosotros. Primera de Juan dice, todo lo que pidiereis a Él en su nombre, según su voluntad, Él hará. El Señor intercede por nosotros. Por eso nuestras oraciones siempre las terminamos en el nombre de Jesús, para acordarnos de esa experiencia. Él es el sacerdote perfecto. Por eso la ofrenda fue perfecta y la salvación es perfecta. Y eso nunca va a cambiar. La quinta figura la vemos en Génesis 17, 1 al 4. Ahí Dios hace un pacto con Abraham. Hermano, Dios es un Dios de pactos. Si vamos todos los pasajes del Antiguo Testamento, siempre vamos a encontrar un pacto. Por eso en el Nuevo Testamento no hay la excepción. Y ahí dice el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Dios es un Dios de pacto, por eso habló con Abraham y le dice, mi pacto es contigo. Y ese pacto, hermanos, fue universal, refiriéndome que desde Abraham hasta nuestra fecha sigue existiendo todavía. Porque otra parte del pacto es que tú serás bendición para todas las naciones. ¿Y cómo iba a ser bendición para todas las naciones? Si Abraham vivió muchos años atrás, hermanos, en Jesús. Quería decir que después vendría Jesús. Jesús es el cumplimiento de aquel pacto dado a Abraham. Gracias a aquello, hermano, usted y yo fuimos salvos. Demos gracias a Dios, glorifiquemos el nombre de Cristo de veras, con todo nuestro corazón, que Dios hizo un pacto conmigo y hizo un pacto con usted. Y debemos de estar muy agradecidos por eso. Y estamos llegando al final. Jesús es la promesa perfecta. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. En la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que tú vayas. Te haré volver a esta tierra. Y esta es la que quería, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, es una promesa que Dios hace a Abraham. Génesis 28, 13 al 15. El Señor, en su gran misericordia, no solamente hace pacto con Abraham, le hace promesas. Y promesas que son cumplidas al pie de la letra. Nosotros también hemos recibido una promesa de redención, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo cumple, lo va a cumplir. Por eso yo no creo, hermano, que la salvación se pierde.
porque el Señor lo ha prometido. No va a acabar. Él es la promesa perfecta. En Él se cumplen todas las cosas. Lo que vimos, lo que oímos hace rato. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Y el Señor la está cumpliendo. Por eso pasan muchas cosas. Y a nosotros no es que no nos llegue, de repente nos llega, ¿no? Pero ahí estamos. El Señor nos salvaguarda. Y qué bueno que así sucede. Él es el nombre perfecto. A Jacob Dios le dijo: tu nombre no será más Jacob, ahora serás llamado Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido. Es el nombre perfecto que recibió Jacob, ¿no? Jacob significaba usurpador, y de veras que vivió como usurpador. A Esaú se aprovechó de la falta de fe en el Señor y le arrebató la primogenitura. Y todavía para colmo, ayudado por la mamá, se puso unos guantes hasta el hombro de piel de cordero peludo, o quién sabe qué animal sería, no dice que era cordero. Se arregló la barba y fue y le preparó una comida a Isaac. E Isaac dice: tu voz es como la de Jacob, pero tu ropa es como la de Esaú, y tus vellos en los brazos también. Así que lo bendijo. Y cuando viene Esaú también con comida, ya no hay bendición. Nomás le dice: ahora tú vas a servir a Esaú. Y Esaú no le parece. Y dice que va a matar a Jacob. Tan pronto su padre muera, matará a Jacob. Y Jacob sale huyendo de su casa. No más vuelve a ver a su mamá. Su mamá muere. Y aún estando allá con el suegro, también el suegro le paga con la misma moneda, lo engaña. Trabájame 7 años por Raquel, que era la muchacha que él quería. Trabaja 7 años y la noche de bodas descubre, como ya todo se hacía en la noche, no se dio cuenta hasta la mañana siguiente que salió el sol y dijo: ah, caramba, esta no es. Y va a reclamar: oye, y no contento con eso, hace más y más cosas. Le dan a Raquel, le dan a Lea, no tiene hijos. Ambas esposas le ponen a la criada y nacen hijos. Pronto Jacob se llena de hijos. Algunos de ellos problemas para él, menos José y Benjamín. Pero Jacob le cambian el nombre, ahora será llamado Israel. Por eso hasta el día de hoy los judíos siguen llamándose Israel como prueba de aquello. Pero hermanos, nosotros aprendemos que el único nombre perfecto es nuestro Señor Jesucristo. María, José y los pastores recibieron el mensaje del significado correcto del nombre Jesús, Salvador de los pecados de los hombres. María le dice: llamará su nombre Jesús. A José le dice: llamará su nombre Jesús. Los ángeles le dicen: ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. O sea, ha nacido Jesús, que salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el nombre Jesús es sin igual, hermanos. Habla de la condición de los seres humanos. Todos somos pecadores delante de Dios. Todos necesitamos a Cristo.
y solamente aquellos que hayamos creído recibiremos la salvación para siempre. Y ese es nuestro mensaje. Hermanos, Jesús es único. Nadie igualará su amor, ni igualará su ministerio. Solamente Jesús puede salvar porque es el único que murió. Por eso nosotros no creemos que María es redentora ni corredentora. El único redentor es Cristo Jesús, porque es el que murió en la cruz del Calvario y no hay otro. Y ese es nuestro mensaje. Pablo, después de la experiencia de redención que tuvo camino a Damasco, él quedó convencido y toda su predicación fue en Jesús, hablar de su muerte y sobre todo hablar de su resurrección. Lean el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahí está, en pocas palabras, lo que Pablo creía del Señor Jesús.